Hola, Dios le bendiga, bienvenidos a Cristo Blog otra vez. Hoy quiero hablarles brevemente sobre la política, ya que en nuestro país, República Dominicana, nos encontramos a pocos días ya de las elecciones y se han estado dando muchas cosas en el ardor de la campaña política, de los partidos y todo esto. Quiero hablar de esto porque en los diferentes partidos y en los diferentes movimientos también hay cristianos. ¿Y cuál es el papel de los cristianos? Primeramente, hay muchos cristianos que en algún momento de su vida deciden no involucrarse en la política activa, es decir, en la militancia política. Esto no tiene nada que ver con que tengan una simpatía u otra. Por ejemplo, yo en este momento, no en el pasado, pero, o sea, nunca he tenido militancia partidaria, pero sí en algún momento he estado más involucrado en defender a un lado o al otro, más que nada. Pero ahora mismo no me interesan. Ahora mismo en este momento me interesan más otras cosas. Mi mente está puesta en otras cosas. Eh, pero sí hay cristianos que sí están, que incluso pertenecen a partidos, que pertenecen a movimientos, ¿verdad? Y bueno, no hay en sí un problema en esto. Eh, Lo que sí es que a cada quien le toca cumplir con su primer compromiso. ¿Cuál es el primer compromiso del cristiano? El primer compromiso del cristiano es con Cristo, es con Dios. Ese es su primer compromiso. Dice la palabra que no se puede servir a dos señores. Y para comenzar, vamos con este primer tema precisamente, que es el asunto de las lealtades. En la política se habla mucho de lealtades. Señores, un cristiano no puede jurar lealtad a un hombre. No puede jurar lealtad a un líder político o etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es compatible con el cristianismo. Primero, no debemos de jurar en ninguna manera. Jesucristo lo dijo claro. En ninguna manera debemos de jurar. Segundo, tampoco debemos de tener más Señor que nuestro Señor. Entonces, si tú estás dentro de un partido, dentro de un movimiento, dentro de lo que son las estructuras gubernamentales, municipales, legislativas, lo que sea, cargos electos, cargos no electos, etcétera, etcétera, lo que tú tienes que verlo es como un trabajo, como una labor, como un servicio donde tú vas allí a mostrar a Dios. Es decir, si ya tú estás allí, tú no eres de lo que han decidido mantenerse, vamos a decir, neutral a estas cosas en este momento, ¿verdad? Eh, lo que tienes que mostrar allí lo de Dios, es decir, ir allí a hacer la diferencia, ir allí a mostrar las cosas de Dios, a mostrar el carácter de Dios que debe de ser reflejado a través de ti. Es decir, si nosotros vemos cuando Jesucristo predicaba, él no, a las personas que estaban, por ejemplo, en algunos cargos, como por ejemplo él se topaba mucho con lo que eran los publicanos, que eran cobradores de impuestos, que eran de alguna manera empleados administrativos del Estado, ¿verdad? Entonces, ¿qué le decía, por ejemplo, a ellos? No cobren más de lo que es debido, ¿verdad? Ni sobornen, ni acepten sobornos. Eso era lo que Jesús le decía. Haga su trabajo y hágalo dignamente. Es decir, haga lo que usted se le manda hacer en su trabajo. Todo aquello que usted se le manda hacer en su trabajo que no está en contra de lo que ya tu Señor, que tu verdadero Señor es Dios, te manda hacer, bueno, pues hazlo, ¿verdad? Pero hazlo de manera digna como para el Señor. Hazlo de manera justa, ¿verdad? No abuses del poder, es decir, no te enseñores de las personas, que no es a lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó, sino a que demos servicio. Y desde un trabajo, la administración pública hay que verla como un trabajo. Y desde allí hay que entonces servir. Servir en aquello que nos toca servir, a los que están involucrados en esto, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, las personas que están ya en lo que son ya cargos electos, que son de más alto nivel y todo eso, tienen que hacer lo mismo, tienen que representar ese carácter. Eh, en las campañas políticas, se ve mucho lo que es la difamación, lo que es la calumnia. Nosotros no debemos como cristianos, hablar cosas de las que no sabemos. Por ejemplo, muchas veces se habla de la vida personal de ciertos candidatos que son del otro lado, ¿verdad? Y muchas veces simplemente se está hablando cosas que realmente tú no la puedes corroborar, cosas que tú
no la sabe. Esas son cosas de las cuales tú tienes que abstenerte. Entonces, si tú vas a adversar por un cargo de trabajo, es decir, tú estás compitiendo, ¿verdad? Por posiciones con otros, tiene que ser sobre la base de que tú lo haces según tú representas a Cristo. Entonces, si tú representas a Cristo, tú no puedes dedicarte a hablar mentiras, a calumniar a los otros, a engañar, a emitir sospechas infundadas y todo este tipo de cosas. Entonces, con eso, como cristianos, dentro de la campaña, debemos de tener cuidado. Nosotros debemos de ser siempre, incluso los que están dentro de los movimientos y los partidos, deben de ser pacificadores. Entonces, no debemos de propugnar, ¿verdad? Que las persecuciones, los abusos, ni nada de esas cosas. Muchos de los que están en esto, que son cristianos, mira, hay muchos que son cristianos que están dentro de las iglesias. Hay personas, o sea, de manera reconocida que todo el mundo sabe que son cristianos y están en la política. Hay personas que son cristianas y están en la política, pero no son reconocidos tal como cristianos, sino que tienen su tradición familiar cristiana y ellos creen. Tal vez tú eres uno de esos que tú crees, pero que no en tu trabajo dentro de la administración pública o de la política o del partidarismo, no te muestras, ¿verdad? Como la persona cristiana, sin embargo tú lo eres. Entonces, a ti también yo te estoy hablando. Hay personas que no son cristianas en ninguna manera, pero tienen una tradición y tienen una fe. Bueno, también para ello va esto, porque al fin y al cabo, los valores del cristianismo son inherentes casi a todos, casi a todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad. La justicia, el respeto y todo esto son cosas que también son valores del cristianismo. Si tú eres una persona que no acepta sobornos, que no da sobornos, si tus compañeros lo están haciendo, no lo hagas tú, sé tú la diferencia. Si tu jefe te lo ordena hacer eso, bueno, tú tienes que lamentablemente decirle no. Yo no puedo porque yo no puedo tener dos señores y mi Señor es Jesucristo. Entonces, si usted lo que quiere es que yo haga cohecho, que la palabra cohecho es eso, el soborno, ¿verdad? Entonces, ahí yo no puedo, comandante, o ahí yo no puedo, señor, ahí yo no puedo, mi líder, como le dicen, ¿verdad? Hasta ahí yo no puedo. Y eso es lo que tú tienes que hacer como cristiano si ya tú estás involucrado en esto y tú has decidido que desde allí tú vas a servir. Entonces, desde esas posiciones, sea dentro de la política o dentro de la administración pública, tienes que mostrar a Cristo. En todo muestra a Cristo. Eso es lo que tú tienes que hacer si ya tú estás en esa posición. También tenemos como cristianos que respetar a los que han decidido, como en este momento yo, y como otros que lo hacen a un nivel más profundo que yo, porque tal vez yo digo, bueno, ahora mismo yo estoy más o menos neutral, pero realmente tal vez esa neutralidad no lo es tanto en el fondo, porque tengo mis simpatías de todas maneras, pero sí hay algunos incluso que han decidido no tener ni siquiera simpatías, ¿verdad? Entonces también tenemos que respetarlos, ¿de acuerdo? Entonces, hay una cosa que es la dignidad humana, que aplica tanto para ti como cristiano como para el que simplemente no es cristiano y está allí para servir. Porque yo entiendo que todo el que va a una posición es porque quiere hacer algo, ¿verdad? Todo el que va a un trabajo, a hacer un trabajo, una posición de un trabajo político o no político, ¿verdad? Es porque quiere hacer algo, de alguna manera tú vas a servir. Entonces todo lo hacemos por algún valor intrínseco. Yo creo que la mayoría de las personas que vivimos en este país, aunque muchas veces fallemos, ¿verdad? Debemos de dejar de fallar y no asoliarnos de que otros fallan para seguir fallando. Entonces debemos de seguir esos valores. Esto es lo recomendable, los valores, y vamos a ser una nación más próspera. ¿Qué es lo que sucede con la nación, señores? La nación es como un territorio común, eso es lo que es. Nuestra nación es un territorio común en el cual vivimos todos y en el cual todos tenemos intereses. Tenemos unos intereses comunes y nos organizamos de forma política para organizar, valga la redundancia, esos intereses comunes que tenemos. La tierra, las propiedades, los servicios, los alimentos y todo lo que necesitamos como organización. El plan de Dios para el hombre no era necesariamente que nos organizamos de la manera que nos estamos organizando. El plan de Dios para el hombre era más como organizaciones familiares. Esa es la forma como Él comenzó con el pueblo de Israel. Un hombre, un profeta que directamente
Dios le decía qué era lo que tenía que hacer para que lo dijera al pueblo, ¿verdad? Era Dios que gobernaba al pueblo. Y había una forma de administración, sí, pero una administración que era una administración de servicio, vamos a decirlo así, donde los incumbentes no tenían tanto poder como nosotros vemos hoy. Pero como no todos los hombres siguen a Dios y muchas veces los hombres eh, quieren ellos tener poder, bueno, pues Dios nos permitió al pueblo de Israel que tuviera rey porque el pueblo lo pidió, no porque al pueblo le conviniese, porque Dios se lo dijo claro que no le convenía y le explicó por qué no le convenía, porque los reyes se enseñorearían de ellos, quedarían con sus hijas, sus bueyes, etcétera, etcétera, que son muchas de las cosas que nosotros vemos. Pero bueno, dentro de los sistemas políticos y fuera de ese plano, hay muchos. Nosotros en nuestro país tenemos lo que es la democracia. La democracia no es capaz de aportar libertad. De plano te lo digo porque la libertad es libertad plena, no libertad a media. Y cuando muchos deciden por pocos, no hay libertad. Pero la democracia, dentro de los sistemas políticos humanos que conocemos en este tiempo, es el mejor o tal vez uno de los mejores o el mejor. Para mí personalmente, yo entiendo que es el mejor. Y creo en una democracia participativa. No creo que sea la mejor forma de gobierno, porque para mí la mejor forma de gobierno es Dios gobernando al hombre, ¿verdad? Pero dentro de lo que tenemos, de un mundo donde tenemos que compartir los recursos, lo que creemos en el Señor y lo que no creemos de la misma manera o lo que creen de otra manera, ¿verdad? Tenemos que compartir los recursos y tenemos que administrar los recursos. La democracia participativa es lo mejor, es lo que nos conviene a nuestro país. Ahora, cada quien tiene que hacer, cada persona que llega y está dentro o fuera de las administraciones públicas, tiene que hacer su parte para hacer que nuestro país sea mejor, que eso que es común a todos nosotros sea mejor, nuestra administración común, que es nuestro estado, nuestro gobierno, sea mejor, pero es cada persona que tiene que hacerlo. Nosotros no podemos decir, bueno, aquel roba, entonces yo voy a robar, no, así no. Así nunca vamos a llegar, nunca vamos a progresar como nación. Y vamos a estar faltando lo más importante, porque realmente lo que el otro hace no te condena, lo que te condena es lo que tú haces, ¿verdad? Entonces, si nosotros servimos primero al Señor, a nuestro Dios, entonces no podemos estar atentos a qué hace el otro o qué deja de hacer el otro para nosotros saber qué hacer o dejar de hacer. Nosotros tenemos que hacer la cosa como nuestro Señor. Tenemos que hacerlo de manera digna. Otra cosa, tenemos que amar a los opositores políticos. Tenemos que tratarle con respeto como queremos que ellos nos traten a nosotros. Esto de nuevo aplica tanto para los cristianos, que tienen el deber de hacerlo porque su Señor se lo manda, como para los no cristianos, que también tienen el deber de hacerlo porque creen en una república que se fundó bajo esos valores, bajo los valores de una proporcionalidad en las relaciones entre los individuos de esa sociedad y un respeto entre esos individuos, ¿verdad? Que es lo que sería una democracia, a cuyo nivel todavía no lo hemos alcanzado. Todavía no tenemos una democracia como deberíamos de tenerla, pero tenemos lo que tenemos. Si comenzamos a ampararnos en que alguien lo hizo mal, para nosotros también apoyarnos de eso para hacerlo de esa misma manera, porque aquel me dijo, entonces yo le digo, porque aquel me calumnió, entonces yo lo calumnio. No, si aquel te calumnió, tú no lo vas a calumniar a él. Si aquel calumnia a tu candidato, tú no tienes que calumniar a su candidato, porque eso es un círculo vicioso que nos lleva al caos, que nos lleva a mantenernos en una situación de atraso como país, como nación, ¿verdad? Y el cual nosotros no nos interesa. O sea, creo que a nadie le interesa que permanezcamos en este lugar. Sobre los políticos y el poder, yo le voy a decir una cosa. A un político le conviene gobernar sobre un país capaz y que funciona. Entre más capacidad tiene el país que tú administras, mejor tú puedes administrar y mejores resultados tú vas a obtener de lo que tú administras y mejor vas a ser visto ante el mundo. Eso te lo digo a ti, a las personas que tienen los mayores cargos, ¿verdad? Las personas que están en cargos altos, sean representativos o administrativos, sean congresuales, municipales, presidenciales, etcétera, ¿verdad? Si tú logras hacer cosas buenas para que tu país se enderece, es decir, para que tu país, las personas de tu país puedan desarrollarse con libertad y desarrollar muchas de sus capacidades, entonces tú vas a ser admirado en el mundo. Vas a ser admirado en el mundo porque tú vas a ser gobernante de un país que es un ejemplo. Bien,
Así que toma esto en cuenta. Esto te lo digo a las personas que están en los mayores cargos. Entonces, no quisiera tener que abundar demasiado en esto, y ya he abundado bastante, pero bueno, voy a hablar lo que me dé hablar en este momento. Voy a usar la libertad que tengo para hablar. Entonces, ese es el mensaje. Vamos a presentar a Dios en todo aquello en lo que nosotros nos dedicamos a hacer. Todos aquellos que están en la política, vayan allí a sus lugares de trabajo, vayan allí a sus lugares de activismo político, los que están en partidos políticos que no necesariamente están en gestiones gubernamentales a cualquier nivel, ¿verdad? Hagan su trabajo presentando a Dios. Que se diga de ti, no, a ese no le ofrezca porque él no coge. Que se diga de ti, no, con él no se puede. Mejor que se diga, con él no se puede. Si se va a hacer algo con él, tiene que ser por lo derecho. ¿Tú quieres hacer algo por lo derecho? Llama a fulanito. Lo que tú vas a hacer no es por lo derecho, no pierdas tu tiempo. Que se diga eso de ti. ¿Qué quiere decir eso? Que tú sí seas sí y tú no seas no. No le jures lealtad a ningún político, no le jures lealtad a ningún líder político, a ningún pastor. No jures lealtad a nadie. Tu lealtad es con Jesucristo, solamente con Jesucristo, con tu Señor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo. Dios te bendiga. Esto es Cristo Blog. Recuerda lo que te acabo de decir para que en el momento que tu líder te pida algo que tú no puedes hacer porque Jesucristo te dice que no, no tengas que faltar a tu juramento, ¿verdad? Porque si faltas a tu juramento, tú mismo estás acarreando sobre ti maldición. Esa es la realidad. No vamos a hacerlo loco. Ciertamente tú estás obedeciendo a Dios, pero fuiste tú mismo que te metiste en ese lío al tú jurarle lealtad a un hombre. No lo hagas. Esta es la recomendación. Y si lo has hecho, deshace eso, cambia eso, ¿verdad? Y pon tu lealtad donde debe de estar tu corazón, en el Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Esto es Cristo Blog. Buen fin de semana. Esperamos que tengamos que todo marche en paz. Seamos pacificadores. Seamos de los que buscan el contentamiento entre las partes, ¿verdad? Seamos de los que dicen las cosas como son, pero no de mala manera. Seamos de los que no andan calumniando, ¿verdad? Seamos de lo que hacen la cosa en orden y predican con el ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ser. Entonces, repito, Dios te bendiga. Esto es Cristo Blog. Nos seguimos viendo. Chao.